Muy buenas. Hoy os queríamos hablar sobre la inflación, que está acaparando casi en la totalidad el foco económico internacional. Y queremos explicaros de una forma más o menos sencilla en qué consiste la inflación, qué tipos de inflación hay, cómo se termina con esa inflación desde los bancos centrales y luego cómo podemos proteger nuestras carteras ante situaciones de este tipo. Primero vamos a delimitar qué es la inflación. La inflación, una explicación sencilla, es decir, que es una subida generalizada de precios, ¿vale? No hablaríamos solo de la subida de precios en un bien, sino una subida generalizada. Claro, hay que entender cómo se forman los precios en el mercado. Sí que es cierto que hay bienes que pueden tener cierta intervención de los estados, pero los precios en su mayoría se conforman por la oferta y la demanda. Cuando hay un desequilibrio, los precios se van ajustando al alza o a la baja. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una inflación alta como ahora? Que hay un desequilibrio muy grande entre demanda y oferta. Y por tanto, pues hay una subida, como estamos viendo, cercana a 2 dígitos en los precios. Dicho esto, ¿qué tipos de inflación podemos tener? Por un lado, podemos tener la llamada inflación de demanda, en el que hay una demanda mucho mayor que la oferta y por tanto, como la oferta no puede hacer frente a toda esa demanda, lo que se hace es subir los precios para equilibrarlo. Luego está la inflación de oferta, que es un fenómeno a veces menos habitual, pero que lo acabamos de vivir recientemente con la crisis de Ucrania. Ha afectado principalmente al mercado del petróleo. ¿Por qué? Porque al prohibir comprar petróleo a Rusia, se quita del tablero de juego un actor muy importante a la hora de suministrar petróleo, con lo cual esa oferta disminuye y aumentan los precios al consumidor. Luego ya podemos entrar en cómo los gobiernos hacen frente a esta inflación, a esta subida de precios, o qué medidas pueden poner para terminar con ella. Y aquí es donde entra la problemática que está generando más riesgos dentro del mercado y está aumentando la volatilidad. Los bancos centrales, por ejemplo la Reserva Federal, lo estamos viendo, lo que hacen es subidas de tipos. ¿Qué generas con una subida de tipos? Lo podemos ver con un ejemplo bastante sencillo, como puede ser el caso de las hipotecas, ¿no? Si imaginamos que está subiendo el Euribor y tengo una hipoteca tipo variable, cada vez pagaré un poco más, por tanto, mi poder adquisitivo baja. Esto al final, con la subida de tipos, lo que se hace es que suba pues, todo el conjunto de préstamos y otra serie de activos y se drene, se quite liquidez del mercado. Hay que tener en cuenta que desde la pandemia se ha hecho una inyección de liquidez tremenda de dólares, de euros y demás para paliar la situación. Entonces, claro, hay un exceso de dinero en el mercado. ¿Y qué es lo que se hace? Subimos tipos y lo drenamos. ¿Por qué? Porque gran parte de la inflación se ha producido por ese exceso de liquidez que ha hecho un aumento de demanda muy fuerte. Y luego, como hemos dicho, si lo sumamos a momentos puntuales como es la subida del petróleo, pues tenemos un poco el cóctel perfecto. Dicho esto, ¿cómo podemos como inversores protegernos ante una situación de inflación? Hay que tener en cuenta que estamos con una volatilidad muy alta y que las empresas tienen dos problemas. Por un lado, a nivel de valoración de las acciones, la renta variable se ve mermada muchas veces porque cuando suben los tipos sube la renta fija. Entonces el inversor empieza a ver también atractiva la renta fija y se va equilibrando compras de renta fija con compras de renta variable. Y pierde cierto atractivo la renta variable, vamos a decir. Pero dentro de la renta variable tenemos una tipología de empresas que pueden ser muy interesantes en este contexto, como son las empresas de infraestructuras. Las infraestructuras al final estamos hablando de empresas que gestionan aeropuertos, puertos, carreteras, etc. ¿Por qué son interesantes? Porque al final tienen contratos en los que esa inflación la pueden trasladar a sus consumidores. Por tanto, para ellos no tiene un efecto tan negativo. Y al ser unas de las pocas empresas que pueden hacer esto, el mercado las ve como un refugio y está aumentando su cotización. Luego, por otro lado, tenemos la transición energética. Toda esta casuística que hemos tenido con el petróleo ha dado al mercado, ha reforzado, porque ya venimos con esta corriente desde hace años, ha metido un punto más en la importancia de desarrollar nuevas fuentes de energía sostenibles, hidrógeno, solar, etc. Entonces, fondos de esta tipología
aunque sí que es cierto que pueden tener una volatilidad alta históricamente, si les damos tiempo, los resultados van a ser muy buenos, porque es algo que ya no es una moda. Ya hablaríamos de una megatendencia desde hace años y algo que ha llegado para quedarse. Y por último, algo que hemos hecho en nuestras carteras es sustituir muchas veces rentas variables puras por mixtos. ¿Por qué? Porque al final en una coyuntura de este tipo tienes que tener agilidad. Entonces los fondos mixtos muchas veces nos permiten jugar tanto con la renta variable como con la renta fija, materias primas, y esto nos proporciona coberturas más que interesantes. Y esto ha sido todo. Si tenéis cualquier duda, como siempre, estamos a vuestra disposición. Un saludo.